Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estarse conectando este día jueves 23 de abril. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, gracias por estar en nuestro servicio de este día jueves. Estamos en la serie Edificando una Iglesia Sana. En esta ocasión, en el episodio número 9 y con el tema dos caminos. Así que muchísimas gracias por estar ahí pendientes, conectados. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo del 13 en adelante. Mateo, capítulo 7, versículo del 13 en adelante. Leemos juntos la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Oramos, hermanos. Padre, que cuánto gozo en venir siempre delante de ti. Gracias, Señor, porque esta noche nos presentamos, Señor, con una disposición correcta en nuestro corazón, un corazón muy dispuesto para ser edificados por tu palabra. Oro, Señor, que estos minutos puedan ser suficientes para que nuestras almas y corazones y vidas puedan ser sacudidas por tu palabra. Que todo esto, Señor, nos lleve siempre a vivir para la gloria tuya, Señor. Te pido, Padre, para que a través de tu palabra en esta noche podamos encontrar el rumbo, el sentido de nuestras vidas, la respuesta a tantas preguntas, y que podamos encontrar también, Señor, cada una de las promesas hermosas que tú has dejado para cada uno de nosotros. Gracias, oh Señor, por este hermoso momento. En tu nombre lo hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, estamos en el capítulo 7 de Mateo, casi al final del gran sermón del monte, donde Jesús pronuncia las palabras, probablemente las palabras más aterradoras para las personas religiosas, para aquellas personas que juegan con el cristianismo. Lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, donde le dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esa es una declaración muy dura. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en el versículo 22 continúa diciendo que muchos me dirán en aquel día, refiriéndose, ¿verdad?, al día del juicio final: Señor, Señor, profetizamos, predicamos en tu nombre,
echamos fuera demonios y otras cosas, hicimos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí. Entonces, hermanos, Proverbios capítulo 30, versículo 12, dice, hay una generación que se cree pura, pero no se ha lavado de su inmundicia. Romanos capítulo 10, versículo 2 dice, hay quienes tienen celo por Dios, pero no conforme al conocimiento. Y francamente hay muchas, millones de personas que se sienten religiosas, millones que se identifican con el cristianismo, incluso millones que le van a decir a Jesús, Señor, Señor, pero no tienen ningún tipo de esperanza realmente de entrar al cielo. Millones que proclaman o proclamarían que se identifican con el Señor Jesucristo, millones que asisten a iglesias, pero que van a pasar una eternidad en el infierno sufriendo un castigo eterno. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, incluso nuestro Señor Jesús rechazó a algunos creyentes, oiga bien, creyentes entre comillas, porque eran creyentes superficiales. Entonces, estaba en Jerusalén y en el versículo 23 del segundo capítulo de Juan, se dice que durante la fiesta muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Oiga bien, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Pues hermanos, porque conocía sus corazones, conocía que solamente tenían una fe superficial. Y es posible esto, además es muy común, generalmente es cierto que la mayoría de quienes afirman creer en, oiga bien, oiga, esto es muy importante que usted lo sepa, la mayoría de los que afirman creer en Jesús jamás entrarán al cielo. Estamos hablando de una mayoría. ¿Por qué? Porque hay un mundo de personas religiosas que profesan seguir precisamente a Cristo, pero solo es una fe superficial. Así que por eso le decía al inicio que no hay palabras más aterradoras para alguien que está asociado con el cristianismo que cuando le digan, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora bien, en primer lugar, aparte de creer en Jesucristo, dice Juan capítulo 14, versículo 6, que es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por él. Dice Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Juan 3:16, un versículo conocido por todos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, la salvación por gracia llega a aquellos que confiesan a Jesús como Señor y creen en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, dice Romanos capítulo 10. No hay esperanza del cielo para quienes no creen en el Evangelio, eso lo entendemos. Sin Evangelio, sin Cristo, no hay salvación. Sin comprender realmente la cruz, la resurrección, muy difícil que haya salvación. Pero lo sorprendente es que incluso que tampoco hay salvación en quienes creen y dicen, Señor, Señor, predicamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. O sea que tampoco hay salvación entre una buena mayoría de personas que creen en el Señor. Habrá muchos que no tendrán esperanza del cielo. Y lo sorprendente es eso, que muchos llaman a Jesús Señor. Oiga bien, muchos que llaman a Jesús, que le llaman Señor, serán enviados por el mismo Dios al infierno eterno. Por lo tanto, lo que acabamos de leer en el capítulo 7 de Mateo, versículo del 13 en adelante, es un pasaje muy crucial, algo fascinante en una época, oiga bien, en una época hoy en día en la que muchas personas se llaman a sí mismos cristianos. Eso es lo que está de moda en nuestro país.
Créame, es lo que está de moda. Es increíble llamarse cristianos e ir a la iglesia, pero tomar la iglesia solamente como un pasatiempo. Entonces, qué importante es escuchar las enseñanzas de nuestro Señor. Y para contextualizar o traer al contexto estas palabras del versículo 13 y 14 de Mateo capítulo 7, escuchemos las palabras de Jesús que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es llamado como el final tras el sermón más grandioso registrado en el Nuevo Testamento, el célebre sermón del monte, que ocupa los capítulos 5, 6 y 7. Y al concluir este sermón, Jesús hace lo que muchos le llaman una invitación, pero realmente, hermanos, esto no es una invitación. De hecho, quizás invitación sea una palabra no tan apropiada. Quizás una palabra que el predicador no debería usar, porque invitación es demasiado pequeño, algo demasiado social. Quizás hay mucha libertad todavía en la palabra invitación. Quizás no tenga la suficiente fuerza de lo que el Señor realmente da a entender. Entonces, en mi punto de vista, es mejor decir que al final de este sermón Jesús dio una orden, porque dijo: entrad por la puerta estrecha, y esta no es una invitación. A ver quién es quién. No, esta es una orden. Entonces, ¿por qué? Porque cada llamado que vemos en la escritura al evangelio que el Señor hace, o que vemos cualquier llamado al evangelio, es un mandato. Un ejemplo, cuando dice arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo. Eso no es una invitación, ese es un mandato. Mandamientos que exigen dos cosas: obediencia o desobediencia. O exige quedarnos como estamos, rebeldía, o realmente seguir a Jesús. Así que viene nuestro Señor Jesucristo y termina el sermón del monte con un mandato, y uno muy fuerte. Ha llegado el momento de tomar una decisión allá en el sermón del monte, en la montaña. De hecho, todo este sermón ha venido siendo, lo hemos venido estudiando, ha venido siendo un contraste entre la religión falsa y la religión verdadera. En aquel tiempo, el judaísmo. Y francamente, entre la verdadera religión y todas las demás religiones, el Señor viene haciendo precisamente ese contraste. Hermanos, yo quiero que usted entienda algo que nos dice aquí la palabra del capítulo 7 de Mateo, del versículo 13 en adelante. Solo hay dos caminos posibles. Hay dos maneras de llegar a esos caminos. Implican trabajo, esfuerzo, rectitud, bondad. El otro reconoce que no poseemos nada de lo que agrada a Dios. O hacemos algo para agradar a Dios, o no hacemos nada para agradarle, y no hay otra opción. No existe una tercera alternativa. O llevamos nosotros la justicia de Dios, que eso cuenta para nuestra salvación, o pensamos que nosotros podemos justificarnos a nosotros mismos y que son como trapos de inmundicia, y que al final eso no vale nada. Así que solo hay dos tipos de religiones, por así decirlo: la falsa y la verdadera. O somos lo suficientemente buenos para contribuir a nuestra salvación, o realmente no lo somos. O tenemos la capacidad de hacer algo para agradar a Dios, o no tenemos la capacidad de hacer nada para agradar a Dios, y eso sigue siendo la diferencia. Entonces hay dos tipos de situaciones, dos tipos de caminos. La del logro divino, que Cristo lo hace todo y que nosotros no podemos hacer nada porque no contribuimos en nada a la salvación, porque ya Dios lo ha hecho todo, que ese es el verdadero evangelio cristiano. O la religión falsa, muchas, ¿verdad?, del logro humano, que usted hace algo y que Dios pone como que el ser humano hace el 50% y Dios hace el otro 50%, y juntos vamos, ¿verdad? Y llegamos al cielo de esa manera. Eso es completamente falso. Incluso muchas formas
que se llaman como cristianismo, aplican todo esto en sus, en sus religiones, por así decirlo. Entonces, hermano, lo que la Biblia dice es que si se mezcla la ley con la gracia, entonces la gracia deja de ser gracia. Si se mezcla la gracia con la ley, se corrompe la ley como norma. Entonces, esto es algo, es muy difícil ser legalista. O sea, es muy confuso pensar que uno puede ganarse el cielo por méritos propios, porque hermano, sabemos que no podemos ser perfectos y por lo tanto tenemos que asegurarnos que haya algo de la gracia que me acompañe, pero las dos cosas no pueden mezclarse. O es toda ley o es toda gracia. Por eso es que Romanos capítulo 30, versículo 20, si usted piensa que usted puede añadir un poquito de obras, ya le digo, o es toda ley o es toda gracia. Pero Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley, nadie será justificado. Nadie. Entonces, en la época de los judíos, ¿verdad? Los judíos de la época de Jesús eran solo parte de una religión falsa que se estaba extendiendo por todo el mundo. ¿Cuál era? El sistema del logro humano, el sistema de las obras, el sistema que hoy en día opera incluso en muchas iglesias y que muchos creyentes, entre comillas, pues lo han adoptado. Y Jesús atacó esa religión. Atacó. Entonces, lo asombroso de la predicación de Jesús en este Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, es que no solamente atacó los pecados evidentes, también habló sobre el adulterio, habló sobre la lujuria en el corazón, ¿verdad? Pero el ataque esencial, por así decirlo, era que buscaba realmente desacreditar la religión del logro humano. O sea, Jesús venía atacando fuertemente a aquellos que creían que eran merecedores de la justicia de Dios, aquellos que creían que puedan ganarse el favor de Dios. Usted no me va a dejar mentir que muchas veces dicen, no, es que tenemos que ganarnos el favor de Dios. Entonces Jesús atacaba esas oraciones, atacaba las ofrendas que ellos tenían, atacaba el servicio que ellos realizaban en el templo, comenzó a atacar la adoración que ellos tenían, atacaba todo aquello que ellos pensaban que podían ganarse la aprobación o la justicia de Dios. Y ese es el propósito del Sermón del Monte, desmantelar realmente la confianza que tenemos muchas veces en nuestras obras, en el logro humano. Y Jesús les ofrece el único camino verdadero. Y que podamos entender que sin Él no podemos hacer nada. Recuerde que el Sermón del Monte comenzó: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que están realmente en una bancarrota espiritual, aquellos que no tienen ningún tipo de mérito, que no tienen nada que ofrecer, que no tienen ningún tipo de justicia, son aquellos que están espiritualmente quebrados, destrozados, aplastados, aquellos que se lamentan por su horrible condición, aquellos que son humildes y que tienen hambre y sed de justicia porque saben que jamás pueden alcanzar esa justicia. Por lo tanto, yo quiero que quede claro que nadie llega al cielo mediante los logros humanos. El único camino al cielo es a través de la obra divina de Cristo. Y eso es lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la obra de Jesucristo en la cruz y su resurrección. Es por eso que Jesús contrasta toda la religión falsa con la verdadera. Y al final del Sermón del Monte, aquí en el capítulo 7, ¡boom!, viene y les presenta la verdad, les presenta el mandato. Y es obvio que se trata de una situación doble de dos caminos, porque hay dos puertas, hay dos caminos, hay dos puertas, ¿verdad? Ancha y estrecha, dos caminos, amplio y angosto, hay dos destinos, vida, perdición, hay dos multitudes, incluso también, muchas y pocas. Y en los versículos del 15 al 20 se mencionan dos árboles, uno bueno y otro malo, corrupto. Se mencionan dos frutos, uno bueno y otro malo. Se mencionan dos comportamientos, los que hablan y los que realmente actúan. Se mencionan dos constructores, edificadores
de una casa ahí, el sabio y el insensato. Se mencionan dos cimientos, la roca y la arena. Dos casas, una se mantuvo en pie y la otra se derrumbó. Este es un contraste, hermanos, que resume toda la religión falsa y la verdadera. Sería difícil imaginar una forma más clara de describir la elección, ¿verdad? Que todos nosotros tenemos, y aquí se nos lo ha dado muy claro. O se elige la puerta estrecha o la ancha. Solo hay dos. La puerta estrecha, que es muy angosta, muy limitada, y la puerta ancha, que permite todo tipo de punto de vista religioso. Sin embargo, una es el camino al cielo y la otra, que aunque muchos la marcan como que si fuera el camino al cielo, es un camino directo al infierno. Aunque la marcan de esa manera. Entonces veamos esos contrastes. Primeramente el versículo 13. Primero dice aquí que hay dos puertas, que ese es el camino al cielo. El asunto es lo siguiente, para que usted lo pueda entender. Ambos caminos son religiosos. Ambos caminos son religiosos. Uno que es cristianismo y el otro no es cristianismo. Uno que es el verdadero cristianismo y la otra es cualquier forma que le llamen cristianismo, pero no es cristianismo. Cualquier otra forma de religión. Oiga bien, ambos caminos son religiosos. Ambos caminos le prometen a Dios. Ambos caminos le prometen salvación. Ambos caminos le prometen el cielo, la gloria. Obviamente, hermanos, nadie vende el infierno. Nadie, yo no he visto ni en las, oiga bien, en las iglesias falsas, en las iglesias apóstatas, en todas estas sectas, yo no veo que digan, únanse a nosotros porque todos vamos al infierno. No, no lo dicen, porque nadie lo vende, porque todos prometen el cielo, ¿verdad? Nadie va a vender el infierno, todo lo que venden es el cielo. Pero el camino ancho, aunque es señalizado como que si fuera el que va rumbo al cielo, es una línea directa al infierno, así que la orden es muy clara. El Señor dice, entren por la puerta estrecha. Entonces, analicemos esto para que podamos comprender cuál es el verdadero camino al cielo, y está explicado con mucha claridad acá. Primero que nada, hermanos, es que debe entrar. Este es un mandato, entrar, entra. Está en su imperativo en griego, que es un mandato, oiga bien, es una exigencia de una respuesta inmediata. O sea, ya, es un mandato que debe de obedecerse. Y si no se obedece, se desobedece a la voluntad de Dios. Es un acto de desobediencia total y definitiva. Es más, hermano, el infierno va a estar lleno de gente saturada de sermones y de sermones bíblicos también. El infierno estará lleno de gente que admiraba el sermón del monte, pero también lleno de gente que malinterpretó todos esos sermones. El infierno estará lleno de gente que admira a Jesús, de gente que creía en Jesús. Incluso el infierno estará lleno de gente y estará poblado de gente que admira la idea de que Jesús vino, de que Jesús murió y que Jesús resucitó. De que van a tener claro eso. Incluso va a estar lleno de gente, de mucha gente que cuando en su caminar se autodenominaban cristianos, se asociaban con el cristianismo de una forma u otra. El infierno estará lleno de gente que admira las cosas del evangelio, pero que nunca entraron. Hermano, el verbo aquí es entrar, lo que dice en el versículo 13. Entrar. De nada sirve quedarse fuera y admirarlo. Este es un mandato de entrar y no entrar de desobediencia. Por eso el juicio recae sobre aquellos, dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, el castigo de Dios viene a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Porque el evangelio se obedece, ¿por qué? Porque es un mandato. Y al compartir el evangelio, así como esta noche, se les ordena a las personas que crean.
se les ordena que se arrepientan para que, o por lo menos para que usted tenga bien claro, hermano, lo que es obedecer y desobedecer. Por eso que le decía que la palabra invitación no es compatible con mandar. Este es un mandato. Es mejor terminar el sermón con un mandato que con una invitación. En segundo lugar, Jesús dice acá, no solo debe de entrar, sino que dice, entrar por la puerta estrecha. No solamente el mandato de entrar, sino que de entrar por la puerta estrecha. Es decir, no hay otra entrada al cielo, esta es la única puerta. Por eso es que no hay otro camino excepto a través de él. En Juan 10 dice, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el camino y la verdad. Y que nadie viene al Padre si no es por él. Juan 1:12 dice, y a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo a través de Cristo no hay salvación en ningún otro lugar, solamente él es el camino. En Efesios 1 también se nos dice que nosotros, los que fuimos los primeros en esperar en Cristo, fundados en él, después de haber oído el mensaje de la verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuimos sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que solamente cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo, oiga bien, cuando escuchamos el evangelio, el mensaje de verdad, el evangelio de mi salvación y creemos en ese evangelio, somos salvos y sellados para la vida eterna. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. Y Romanos 10 dice que también viene por confesar a Jesús como Señor. No hay otra puerta. No hay otro redentor, no hay otro salvador, no hay otro sacrificio por el pecado. Debe de entrar. Bueno, y si no obedece ese mandato, será castigado con el juicio eterno. No hay otra puerta. En tercer lugar, querido hermano y amigo, usted tiene que entrar por esa puerta solo. La multitud se queda atrás. Hermano, la salvación, el entrar por la puerta estrecha, esta no es una experiencia colectiva. Es que no les estamos diciendo que se una a nuestra religión. No es algo con lo que se nace. No es algo con que se adhiere al estar con otras personas. Esta no es una experiencia colectiva, no es en grupo. No es como unirse a una iglesia o a una religión, no. El entrar por la puerta estrecha, usted tiene que venir completamente solo. Aquí solamente se permite el paso de una persona a la vez, es algo exclusivo, es intensamente personal. De hecho, como a muchos nos ha tocado, va a tener que romper relaciones con sus de amistad, va a tener que romper con su familia, con toda la multitud que le ha venido acompañando toda la vida. Va a tener que romper con todo eso hasta que llegue a esa puerta estrecha. Jesús dijo en varias ocasiones que si nosotros realmente amamos más a padre o madre, hermana o hermano, no podemos ser sus discípulos. Entonces tenemos que estar dispuestos a renunciar al mundo, a tener una disposición de dejar de amar al mundo y todo lo que en él hay y entender que estamos pasando un proceso de transformación, dejando atrás a todo ese tipo de personas. No es una experiencia colectiva, es algo personal, individual. En el capítulo 14 de Lucas, en el versículo 26, dice, si alguien viene a mí, no aborrece padre, madre, mujer, esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea que tenemos que dejar a un lado todo tipo de relación humana, por muy importantes, cruciales o naturales que sean. Amados hermanos, ¿ha pasado usted quizás toda su vida siguiendo a la multitud, haciendo todo lo que los demás hacen, participando en todas las actividades de la iglesia? Imagínense, un ejemplo, el sábado tenemos megaculto, tenemos nuestro megaculto el sábado. Nuestros servicios con mayor asistencia. Ahí va muchas personas. Muchos van a tomar la Santa Cena. Muchos nos vamos a saludar en el saludo de bienvenida, participando en esas actividades.
tratando de encajar ahí, ser uno más del grupo de la iglesia. Y esto es lo que antes lo que nos impulsa. El asunto es que usted ante Dios está completamente solo. Es más, los judíos creían que eran salvos, imagínense, o pensaban que estaban en el camino al cielo por ser descendientes de Abraham. Ellos pensaban que al haber nacido originalmente de la simiente de Abraham, ellos pensaban que gozaban del favor de Dios. Creían que al haber nacido todos los varones circuncidados poseían la señal del pacto. Pensaban que por ser judíos, por tener esa herencia, por llevar la marca de la circuncisión, por haber recibido la ley de Dios, por respetarla, por haber seguido en cierta medida el testimonio del Antiguo Testamento y por practicar el culto a Dios, todo estaba bien. Y Jesús dijo lo mismo que Pablo: todo es basura. Sus mejores obras son trapos de inmundicia, no tienen sentido. Y así de apóstatas eran, y así de apóstatas siguen siendo muchos. Todo eso no significa nada. Pablo dijo: yo tenía todo eso, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, celoso de la ley, seguidor de todas las tradiciones. Y dice que todo eso hoy lo tomó como basura, teniendo todo eso. Y los judíos pensaban que venían todos juntos. Y Jesús dice: no, la puerta es angosta, el camino es estrecho. Y deben entrar por esa puerta, solos. Número 4. Volvemos al versículo 13. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y muchos son los que entran por ella. Vaya, número 4. Debemos entrar por esta puerta solos y también con muchas dificultades. A mí me duele, lamento mucho, hemos dicho que mucha gente intente facilitarlo. Así como venga Cristo y ya estuvo, y ya ahí se acabó todo. Y así es como se proliferan ya, y en las iglesias están llenas de falsas conversiones. Miren lo que dice al final del versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es hallada por pocos, o sea que es difícil. Esto implica, hermano, que usted debe de encontrarla. Pocos son los que la hallan. Para empezar, sepa entonces que es difícil encontrar esta puerta. Yo estoy de acuerdo completamente con esto, y estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo pasé, después de haber hecho, oiga bien, una profesión de fe, yo pasé 5 años, quizás 3, 4, por ahí años de mi vida estando en una iglesia que yo pensaba que iba rumbo al cielo. Y por bendita gracia y misericordia de Dios, cuando tuve un encuentro con la palabra, me di cuenta que no era así. Que esto no es algo fácil, es difícil de encontrarlo. Entonces, y usted no me va a dejar mentir, hermano, yo conozco muchas personas así. ¿Cuántas iglesias usted tuvo que recorrer en toda su vida, a lo largo de toda su vida, antes de encontrar esa entrada? Póngase a pensar. No, que de pequeño iba a esta iglesia con mamá, que me llevaban, que de repente iba aquí, de repente iba allá, me invitaron aquí. ¿Cuántas iglesias usted tuvo que recorrer antes de encontrar esa puerta estrecha y ese camino angosto de encontrar esa entrada? ¿A cuántos edificios religiosos? Y los que no, ¿a cuántos va a tener que ir todavía? ¿Cuántos falsos predicadores, cuántos falsos maestros religiosos tuvimos que escuchar antes de que alguien viniera y nos dijera la verdad sobre el camino del reino de Dios y el camino al cielo? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuánto tiempo? Es una búsqueda increíble, y para muchos es una búsqueda angustiosa. Quizás usted iba domingo tras domingo, mañana, tarde, quizás, qué sé yo.
Hay muchas personas, yo he conocido testimonio de muchas personas que me dicen, mire hermano, ¿será que quiero volver a bautizarme? Porque en la iglesia donde yo estaba antes, yo me bauticé, pero realmente yo estaba insatisfecho. No me sentía a gusto. Yo estaba encontrando una respuesta y me obligaron y fui aquí, fui allá, escuché esto, probé aquello. Esa es una búsqueda desesperada realmente. Porque el enemigo de las almas, del ser humano, de los hombres, Satanás, que es el archienemigo de Dios, ha creado todos estos sistemas religiosos falsos. Ha llenado el mundo de tantos falsos maestros, de tantos falsos evangélicos y de tantos falsos evangelios que lo estaremos estudiando el sábado en el megaculto. En primer lugar, por eso decía, es difícil de encontrar la verdad. Es difícil de encontrarla. Incluso, aunque usted tenga, es más, todos, la mayoría en nuestro país hemos tenido la dicha de crecer teniendo una copia de la palabra de Dios de la Biblia en nuestros hogares. Pero aunque tengamos una copia de la Biblia y aunque la tengamos en nuestras manos, pero cuando estamos bajo la influencia de un falso evangelio y falsos maestros, nos va a enseñar algo que no es cierto sobre esa misma Biblia que tenemos en nuestras manos. Entonces es difícil. Entonces, y no es difícil por así nomás, sino porque cuando la encontramos también es muy difícil de comprenderla. Lucas 13:24, Jesús dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Esfuércense, hermanos, qué declaración tan asombrosa. Y en el idioma original, la palabra esforzarse, ¿sabe qué quiere decir? Agonizar. Por que haga todo lo que esté a su alcance humanamente posible por entrar en esa puerta. Todo. Cuando llegue a usted al punto de decir, wow, por fin, este es el camino, sí, aquí está, voy a entrar por esta puerta, finalmente lo encontré. Gloria a Dios porque Dios usó a alguien que me mostró el verdadero camino a través de Jesucristo y solamente a través de él encontré esta salvación por gracia. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué tengo que esforzarme? ¿Por qué tengo que agonizar? Bueno, Jesús continuó diciendo en ese mismo versículo, porque muchos intentarán entrar y no podrán. Hermano, incluso muchos van a encontrar la puerta, la encontrarán, la van a entender, pero no podrán entrar. Esfuércese, hermano. Esfuércese. De todo corazón, esfuércese. Es difícil entrar. Cuando usted ha escuchado la verdad, y para muchos todavía incluso encontrado en la puerta, es difícil aceptarla. Y es difícil entrar porque es difícil el compromiso. Por eso Mateo 11:12 dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este es el contexto. Una declaración muy impactante. No es para los tranquilos, no es para el cristianismo light, no es para aquel conforme, no es para aquel que de vez en cuando. No. Esto no es para débiles. Lucas 16:16 dice que al entrar por esa puerta estrecha, pues todos se agolpan, dando a entender como es una imagen como de violencia, de esfuerzo, de agonía, porque mucha gente se va a quedar atrás y no va a lograr entrar. Entonces, Isaías 55:7 lo expresa así. ¿Por qué es tan difícil para muchos comprender que encuentran la verdad, pero por qué para muchos es difícil aceptarla? Isaías 55:7 dice así, que el impío abandone su camino y el inicuo y el hombre inicuo sus pensamientos. Vaya. ¿Qué significa eso? Que tengo que dejar atrás el yo, mi viejo yo, eso es difícil. Mi autodeterminación, dejar mi voluntad, dejar mi ambición, dejar toda la soberanía que yo tenía de mi propia vida, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, dejar todo sentido de mi propia bondad, pensar que yo puedo alcanzar el cielo por algo bueno que yo haga, abandonar todos mis sueños, abandonar todas mis ambiciones. Eso es exactamente lo que Jesús dijo en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Encontré la verdad, pero cuando la verdad me dice que tengo que morir a mí mismo, no van a querer entrar mucho. Por lo tanto, no se trata de que Jesús vaya a añadir algo a mi vida. Hermano, cuando uno le entrega la vida al Señor, cuando yo le entrego mi vida a Jesús, no es que Jesús va a añadir algo a mí y que va a cumplir mis éxitos, lo que yo tengo en mi mente de ahora en adelante. Cuando yo le entregué mi vida a Jesús, ese fue mi fin. Ahí morí. Es un suicidio si lo quiere ver así. Ya está. Ya morí yo y de ahora en adelante es Cristo quien vive en mí. Eso es lo que dice Jeremías 29:13 cuando dice, me buscarán y me encontrarán, pero cuando me busquen de todo corazón. Hermano, hay agonía mientras nuestra carne se aferre al pecado, se aferre a nuestro orgullo, se aferre a nuestra mundanalidad. Así como el joven rico, es muy difícil que usted pase por esa puerta. Cuando el joven rico le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Toma tus bienes, véndelos, obtén el dinero y dáselo a los pobres. ¿Qué? ¿Y por qué le dijo eso? Porque Jesús sabía y estaba determinando si este hombre era lo suficientemente decidido para atravesar esa puerta, para entrar al reino. Si estaba listo para conquistar, para tomarlo y entrar y luchar y entrar con fuerza, con ahínco por ahí, hacer la batalla para entrar. Bueno, que dijo el joven rico, no, quiero mi dinero, quiero mi libertad, quiero hacer lo mío, con lo mío lo que yo quiera y no me someto a tu voluntad. Bueno, no quiso negarse a sí mismo, no quiso morir a sí mismo, no iba a abandonarlo todo y someterse completamente a Cristo, entonces no es digno. No quiso entrar por esa puerta, pero conoció la verdad, ¿verdad? Conoció lo que era. Así que esta puerta, hermano, y este camino solamente lo transitan y lo atraviesan los que no juegan a ser cristianos, las personas serias, las que han tomado en serio su vida como cristianos, aquellos que son celosos de las cosas de Dios, los sinceros, los apasionados, los que se desesperan por hacer las cosas bien para el Señor. En Lucas 18 vemos a un publicano golpeándose el pecho diciendo, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Había angustia. Confiaba en su Salvador y solo en su Salvador. Y viene y decía, Señor, y esto es lo que tenemos que decir nosotros, yo no tengo ninguna otra esperanza, yo renuncio a todas las demás esperanzas, renuncio a toda religión, renuncio a todas ceremonias, a todas cosas hechas por el hombre, a todo orgullo, renuncio, Señor, a toda autosuficiencia, me abandono a mí mismo, muero a mí mismo, así de desesperado. Número 5 y terminamos. Hermano, debemos de entrar y andar por ese camino, por esa puerta, solos, con dificultad y también desnudos, metafóricamente hablando. No podemos pasar con cargas, absolutamente nada. Esta puerta, por la cual es un mandato a que entremos, es para aquellos que realmente lo han dejado todo. Negación de uno mismo, tomar la cruz. Eso es todo lo que usted puede llevar con usted. Solo una pequeña cruz en la que, ¿verdad? Traemos a la memoria de lo que el Señor precisamente ha hecho por nosotros. En Juan 12:25, el Señor Jesús dijo, el que quiera venir y ser mi discípulo debe aborrecer su propia vida o si no, no puede ser mi discípulo. Bueno, aborrecerla. Aquella vida que teníamos de iniquidad, de autosuficiencia, de orgullo. Eso es lo que Jesús dice también, da a entender en las parábolas del tesoro allá en el campo, en la perla del gran precio. Y en cada historia el punto es muy simple. Un hombre encuentra un tesoro, vende todo y lo guarda todo en el tesoro. Un hombre encuentra una perla, vende todo y guarda toda su fortuna en la perla.
Y la cuestión es esa, cuando nosotros venimos y obtenemos esa salvación por gracia, que es la perla y el tesoro, al final ya nada más, ya todo pierde su atractivo, su valor, ya renunciamos absolutamente a todo. Llegamos arruinados, llegamos vacíos, destrozados, pobres, mansos, afligidos, hambrientos, sedientos, y este es el arrepentimiento. Llegamos no solo para confesar que Él es el único camino, que Jesús es el único Salvador, no solamente con dificultad, porque ahora vamos a someter toda nuestra vida a su señorío, sino también reconociendo en nuestro propio vacío espiritual. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Señora, no traigo nada en mí. Estoy desesperado por ir al cielo, desesperado por ser rescatado de un infierno que antes me esperaba, de ese tormento eterno, que muchos van a estar ahí clamando para ser liberados por eso, pero ya será muy tarde. Todo está implícito en este mandato. Entrar. Y usted tiene que saber de manera implícita, o sea, usted tiene que entender lo que quiere decir cuando dice entrar. ¿Verdad? Ese es el asunto. Entrar por la puerta estrecha. Usted ya sabe todo lo que eso conlleva, que en este momento lo acabamos de decir. No se trata de levantar la mano y repetir una pequeña oración. Ya estoy en el cielo. No. No se trata de eso. No se trata de eso. Por lo tanto, hermanos, si nosotros decidimos aferrarnos a nuestra propia vida, dice en Lucas 9, que la vamos a perder para siempre. Pero si decidimos perderla, la vamos a encontrar. Jesús nunca presenta la salvación como algo barato y fácil. Ha sido su sangre. No es así nomás. Sí es por gracia, pero el momento de entrar no es algo fácil. Contrasta con eso, dice, porque ancha es la puerta, eso es todo lo que dice, la puerta es ancha. Bueno, fácil de encontrar. Usted en aquella iglesia donde se siente cómodo con su pecado y todavía marcada que dice el cielo, esta es la iglesia que le va a dar salvación, un gran letrero fácil de entrar, y ahí entran, según ellos, hasta por montones, una experiencia colectiva, pero no todos. Según ellos, los religiosos van a estar entrando. Y sí, en esa puerta ancha usted puede llevar todo su equipaje, ahí puede llevar su orgullo, ahí puede llevar su falta de rendición a Cristo, ahí puede llevar todo su mundo que usted quiera, ahí puede llevar su pecado, ahí puede llevar sus obras, puede llevar su justicia propia, puede llevar todo, ahí ni siquiera no se arrepienta, hermano, ahí entra, ahí no hay un compromiso en obedecer al Señor, no hay un compromiso con Cristo, simplemente sigue con la multitud, fácil, levanta la mano, repite esta oración y ya estuvo, ya le ponen la marca de salvo. Y eso es todo. Amados hermanos, ese es el asunto. Dos puertas, dos caminos. Ancho es el camino de la puerta ancha, que lleva a la puerta ancha. Y angosto el camino que lleva a la puerta angosta. Así que en ese camino ancho, hermano, es fácil de entrar. Únase a la multitud. No renuncia a nada. Siga haciendo lo que usted siga haciendo con su vida. Siga asistiendo a la iglesia sin dar frutos de arrepentimiento. Y de repente se va a encontrar en esa puerta ancha. Siga yendo a la iglesia sin hacer un compromiso con el Señor. Siga asistiendo a la iglesia sin obedecer. Siga asistiendo a la iglesia sin el deseo de santidad en su vida. Siga llegando a la iglesia sin sacrificarse. Siga llegando a la iglesia sin una cruz que cargar. Siga llegando a la iglesia y haga todo lo que siga su vida como antes o como siempre. Siga con toda la multitud, pensando que va al cielo, pensando en su religiosidad, pensando que el servicio del domingo le va a salvar. Hay mucho espacio, es ancho el camino para toda esa diversidad de personas. Sí, muchos lo que quieren es ser feliz,
y seguir adelante y cumplir con sus propios éxitos y cuando ya no hay un espacio para el Señor. Como lo hablamos allá en la casa de oración, eh, siempre la vaca de Dios es la que muere, en el sentido de que había un granjero, y con esta ilustración terminamos, había un granjero que entró muy feliz a su casa y le dijo a la esposa, amor mío, acá, la vaca que teníamos acaba de dar a luz dos terneritos, eran gemelos. Y el Señor ha puesto en mi corazón dedicar una vaca al Señor. Así que vamos a criar las dos juntas, ¿verdad? Y cuando sea el momento de venderlas, comercializarlas, vamos a venderlas y la ganancia de una es nuestra y la ganancia de otra será del Señor. Y eran una café y una blanca. Y la esposa, quizás conociendo al marido, le dijo, ¿y cuál es la vaca del Señor? Y le dijo el marido, no te preocupes por eso, al final las dos las vamos a criar juntas. Con el pasar de los meses, entra el marido nuevamente, muy triste, y le dijo a la esposa, amor mío, estoy muy triste porque la vaca del Señor murió. O sea que al final él tomó la decisión en ese momento de que la vaca del Señor es la que muere. Y así somos nosotros en todo. El domingo tenemos un compromiso con el Señor. A veces tenemos compromiso con algo, con el Señor. De repente hay algo que tenemos que hacerlo en el momento de nuestro servicio. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, matamos la vaca del Señor. El Señor ha dejado de ser prioridad en muchos cristianos. El Señor ha dejado de ser prioridad en muchas iglesias. Hermano, todos los hipócritas, todos los engañados están en ese camino. Todos los que tienen el deseo de ambición de este lado de la eternidad. El Salmo 1.6 dice que el camino de los impíos perecerá. Y tenga cuidado porque hay vendedores de boletos para el camino ancho por todos lados y por todas partes. Nuestro país está lleno de iglesias que ofrecen el boleto al camino ancho. Usted puede comprar ese boleto en cualquier sitio. Es muy fácil de encontrar a alguien que nos indique el camino, ¿verdad? A la puerta ancha, pero es muy difícil encontrar iglesias bíblicas verdaderas, ministerios o sermones en las redes sociales hoy en día. Es muy difícil encontrar a alguien que nos indique el camino a la puerta angosta. Y en el versículo 15 se nos muestra al final una advertencia. Cuidado con los falsos profetas, con esos que venden boletos para el infierno y que están marcados como el cielo. Se visten con piel de oveja, es decir, lana, ¿verdad? ¿Verdad? Esas se visten de esa manera, pero por dentro son lobos rapaces. Quieren desgarrarles, hermano, hacerles pedazos para sus propios beneficios. Así que, amados hermanos, solo hay dos caminos. Yo le invito, bueno, no le invito, esta vez es una orden de parte del Señor acá en capítulo 7, que entre y que cuando vea la puerta, asegúrese con mucha fuerza, de manera angustiante a poder atravesar esa puerta, que es muy angosta. ¿Y de qué manera se va a dar cuenta? Bueno, cuando ya hemos renunciado a todo lo que hemos venido hablando. Porque esas puertas y esos caminos llevan a dos destinos. El camino ancho lleva a la destrucción y el estrecho lleva a la vida. Destrucción, nos da tormento, tormento eterno, hay llanto, gemidos, crujir de dientes por los siglos de los siglos, lleva al infierno. Dice cielo, pero va al infierno. La entrada al infierno es precisamente por un camino marcado como si fuera cielo. Es la gran mentira de Satanás. Pero el camino estrecho lleva a la vida. Vida en el sentido más pleno, vida eterna, vida celestial, gozo, dichos eternos del Señor, pero cosas que no perecen.
Yo quiero que usted sea parte, porque también hay dos multitudes que se identifican acá. Los muchos y los pocos. Pocos son los que la hallan. La mayoría está en el camino ancho, que abarca todas estas falsas cosas. Por eso Jesús dijo, no teman, pequeño rebaño. Son pocos los que se salvan, hermano. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Solo son pocos. Así que yo le pido de todo corazón que reflexione realmente en su vida, si realmente está siendo un cristiano de verdad, no un cristiano a medias. Tampoco solamente basta con tener la palabra, no basta con asistir a la iglesia, tampoco basta con conocer la verdad. Examinemos si realmente hemos rendido nuestra vida al Señor, si cada día morimos, cada vez más morimos a nosotros mismos y comenzamos a seguir a Jesús. Entremos por esa puerta, amados hermanos. A Él sea la gloria y la honra. Vamos a orar. Padre, te damos hoy las gracias por la reflexión de esta noche. Te pido, Señor, por los que están conectados, por los que en algún momento van a ver este video, esta predicación, este sermón. Señor, hay muchos que están en el camino ancho y todavía no lo saben. Y esta noche ha sido una advertencia muy clara, a la vez severa y dura. Señor, para que se salgan completamente de ese camino. Porque ese camino ancho, Señor, sí van sonriendo, pero al infierno. Van dibujando una sonrisa en sus rostros, felices, pero al infierno. El camino angosto son pocos los que lo hallan y la puerta estrecha también son pocos los que la atraviesan. Señor, sabemos que en este camino angosto es un camino difícil, un camino de cardos y espinas. Sabemos que es un camino en el cual que se sufre, pero la alegría, el gozo, la felicidad será eterna, Señor. Gracias por hablar a nuestro corazón, por darnos el entendimiento, Señor, por traer la verdad de tu palabra, de tu evangelio a nuestros corazones. Gracias por la advertencia para muchos y por la seguridad para aquellos, Señor, que hemos entendido esta diferencia, Señor, de los caminos. Gracias por el tiempo que mis hermanos han apartado para escuchar tu palabra, Señor. Y ora para que su esfuerzo por estar presentes escuchando no sea en vano. Que puedan tomar la decisión del mandato que tú nos has hecho en esta noche. Toda la gloria y la honra, Señor, sea para ti. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Hermanos, gracias por habernos acompañado. El día de mañana tenemos reunión de jóvenes, no se lo vaya a perder, 6 de la tarde. Sábado tenemos nuestro megaculto con el tema No hay otro evangelio. Y el domingo, continuamos con una hermosa serie que tenemos ahí también a las 10 de la mañana. Muchas gracias, hermanos, por todo. Dios les bendiga. Pasen feliz noche. Gracias y paz.